y José Javier Rivera. Legislación y economía en la radio. Todos los viernes de 9:30 a 10 de la mañana. Aquí en La Exitosa. Legislación y economía en la radio. Muy buenos días. Gracias por sintonizar el programa Legislación y Economía en la radio. Hoy viernes 10 de marzo de 2017. Quien les habla, Daira Castañedas, en compañía de José Javier Rivera y Giovanna Miranda. Nuestro apoyo técnico, el señor Roberto. Y hoy también Rodrigo, hoy también Roberto. Asistente de producción. Okay. José Javier, Giovanna. Sí. Bueno. Lo primero es que darle la bienvenida a Giovanna Miranda, que había estado varios meses fuera del país, y no había podido venir al programa, pero siempre hicimos mención de ella y ahora le damos la bienvenida. Gracias, buenos días estimados oyentes, buenos días Daira, José Javier, aquí nuestros amigos de siempre, Rodrigo, que hoy trajo, como dice Daira, asistente, ¿no? Pero está bien eso es el relevo, que está compartiendo sus conocimientos en el día de hoy, que hacen la parte técnica, que ustedes nos puedan ver en YouTube, eso es muy importante, que nos puedan así conocer, no solamente escuchar, sino también nos conozcan. Bueno, exactamente, hablando de eso, de las redes sociales, recuerden que pueden vernos en Facebook, en Rivera, Bolívar y Castañedas, en Twitter, @RBC_abogados, en YouTube, RBC Abogados, y en la aplicación móvil RBC Abogados, disponible en Android en App Store. Para recordarles también que nuestra revista Legislación y Economía la pueden ver en rbc.com.pa, y bueno, ahí les anunciamos que la revista del mes de febrero estará saliendo en el día de hoy con muchos temas interesantes. Y José Javier, coméntanos algo de la revista de este mes. Bueno, precisamente el primer comentario que quisiera hacer, y especialmente para los que nos pueden ver en YouTube, es la portada de la revista con los temas que son de mayor impacto, entre otros un informe sobre el mercado laboral. Hay un trabajo también de la autoría de Lucila y de la participación de Daira sobre el sistema penal acusatorio y los derechos humanos. Hay una referencia al acuerdo para evitar la múltiple imposición y prevenir la evasión fiscal. También hay un tema sobre la educación, qué será la educación, y el personaje internacional del mes de febrero es precisamente el expresidente Barack Obama, una biografía muy interesante sobre una trayectoria meteórica desde el punto de vista político de este verdadero afroamericano, porque es hijo de un africano. Exactamente. Con una norteamericana. También tenemos temas como una consulta sobre el transporte ferroviario, que es interesante porque el sistema nuestro se ha fortalecido con la participación del sistema ferroviario, y como se está iniciando el periodo de clase, el editorial se refiere a qué pasará con este periodo, pero más allá de eso, cómo nos estamos preparando para las transformaciones en materia de educación. Creo que los oyentes y quienes nos ven en YouTube apreciarán mucho todos los temas que aquí se plantean en el ámbito de la economía. Ese informe del mercado laboral panameño es muy impactante, muy interesante. Y creo que Giovanna nos puede hacer alguna referencia a ese informe. Giovanna. Sí, claro. La verdad es que el informe arroja resultados muy interesantes, como bien menciona José Javier, por el tema de que nos da cifras relativas a
cómo está la mano de obra en nuestro país, las necesidades que tenemos, que muchos hemos escuchado, pero este informe da cifras bastante exactas sobre las necesidades que están pasando los empleadores actualmente para conseguir la mano de obra calificada o simplemente mano de obra que llene los requisitos de las empresas, ¿no? Porque hay muchas áreas que son necesarias, que se requiere más capacitación de personal en esas áreas, y uno de los temas que aunque uno no los crea es el tema de la logística. La logística, los técnicos también, los técnicos, se requieren muchos técnicos para llenar las diferentes vacantes que hay en las empresas, y eso también de una forma u otra incide también en el desarrollo de la empresa como tal, porque tú puedes tener toda tu estructura, pero si no tienes a quien la mueva, quien haga las cosas, entonces es como si no la tuviera. Entonces, este informe, y que creo que vale la pena mencionar, está muy relacionado también con un tema de la OIT que habla sobre trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar. Un nuevo informe destaca las oportunidades y desafíos del teletrabajo. Eso también amplía, o sea, no es necesario que estemos en una oficina físicamente, exactamente. Yo puedo hacer ese trabajo en mi casa, José Javier, por supuesto, claro, esa semana, porque estaba a disposición de la oficina, pero ¿sabes qué, José Javier? Yo estaba poniendo en práctica uno de los postulados de la OIT. Sabes que a mí me gustan los temas de la OIT como laboralista, ¿no? Usted estaba en Ginebra. Claro, como yo he estado allá, entonces yo tengo que practicar. Entonces yo dije, nada, este es el momento en que vamos a poner en práctica esto del teletrabajo. Si funciona. Sí. Claro, tú estás ahí con tu iPad, tu iPhone, tu computadora, y no tienes ningún problema. Tú puedes desarrollar y atender. No importa si usted estaba en Roma o... No importa en qué lugar del mundo usted esté, ni su cliente tampoco. Usted puede atenderlo y satisfacer al cliente, llenarle una necesidad que tenga en un momento dado. Bueno, Daira, es parte del tema que la próxima semana lo haremos el programa desde la casa. Desde la casa, exacto. No, sí, definitivamente ese es uno de los temas, tal vez que guarda mucha relación con la educación y las generaciones también de estudiantes ahora, que son los millennials, que buscan otras formas. ¿No? Sí, tenemos millennials y buscan otras formas de trabajo, pero lo que yo creo que hay que tomar conciencia es que si ese mecanismo de trabajo funciona para los jóvenes, también debe funcionar para nosotros, o sea, no está limitado a ellos, no. Entonces, primero tenemos que ponerlo nosotros en práctica para ver si podemos darle ese beneficio a los millennials, y que sean ellos los que practiquen, hagan una práctica. ¿Sabes qué? No nos conviene que José Javier esté en ese programa. En ese programa. No, mejor que esté en la oficina. Porque sí. Porque cuando se va de viaje, trabaja más y uno trabaja más también. Si es horario distinto, peor todavía. Él manda a la hora que sea. Sí, exactamente. No importa la hora que sea, que es la hora que él está allá y tenga comunicación. Y hay que responder qué vamos a hacer. Definitivamente. Y creo que a veces se trabaja más. Porque estás en una audiencia, por ejemplo, y estás contestando correo, o estás en una reunión y en un receso mandas una nota, o sea, haces 5 cosas en un momento que antes solamente hacías una. Entonces se trabaja más, pero también hay que tener control de eso, ¿no? Porque no se puede abusar de esa forma de trabajo. Bueno, es que precisamente ese es uno de los puntos que se habla, que de lo del teletrabajo, y no debe afectar la vida privada o personal de cada uno de los colaboradores o trabajadores o las personas que estén en esa cuestión. Ahora, hay casos y casos, ¿no? A veces sí afecta, y voy a mencionar un par de ellos, ¿no? Hay empresas que tienen un servicio 24 horas. Resulta que decimos que en Panamá se le contrata a alguien para hacer el enlace con una sucursal que está en Seúl, Corea. Claro. Y ya tienen 14 horas de diferencia. Y cuando viene la consulta, resulta que la persona en principio
debería estar durmiendo, pero no, tiene que hacer turno como si estuviera en el hospital Santo Tomás, ¿no? Bueno, esa es una fórmula también que se Exacto. llama los trabajadores on call. Exacto. Un call, bueno, entonces... Sí. No, pero ese no somos nosotros. Aunque dicen que el abogado, el doctor, el periodista trabajan las 24 horas y en cierta forma es verdad. Esta noche escuchaba una entrevista que le hacían a un periodista y relacionado precisamente con el tema esta de la tecnología, y decía si en algún momento el trabajo del periodista iba a desaparecer porque ya todo el mundo se cree periodista con informar en las redes. Ajá. Cualquier Sí, tema, sí, cualquier yo noticia, escuché mandar eso. una foto. Entonces él decía que bueno, que esperaba que no fuera así, pero que sí, definitivamente hay una revolución, que si bien el trabajo del periodista es muy distinto al que se hace a través de las redes sociales, no había que descartar que sí afectaba su trabajo, porque muchas veces el periodista se tiene que preparar, se tiene que informar y la persona se entera de algo y así mismo, como que dice, dispara la información sin verificar si es cierta o Claro, no. claro. Y no tiene esa educación que se requiere para todas las profesiones, pero se está poniendo muy de moda y la gente vive pegada a estos aparatos y a las computadoras para informarse bien o mal de cosas que De lo que está pasan, pasando. de lo que está pasando. Y hay un elemento interesante, tanto en lo del teletrabajo como también en periodismo específicamente, y es que con los sistemas de información pues permanente, a través de medios electrónicos, el periodismo tiene que informar a sus Que está en lectores. movimiento constante. Sí, pero desde el punto de vista de la rentabilidad, el asunto es que los anuncios de periódicos, en documentos, tienen un valor muy distinto a los anuncios en medios electrónicos. Claro. Entonces, También. esa sostenibilidad financiera Sí, es un elemento. sí, eso es un Y tema. desde el punto de vista del teletrabajo, por ejemplo, un aspecto interesante desde el punto de vista tributario, por ejemplo, es que algunos de esos que están en teletrabajo piensan en un mercado, vamos a decir, más o menos informal y, por ejemplo, el seguro social, estas cuotas individuales, Exacto, sí. las pensiones, Sí, sí, la atención claro. médica, los seguros privados, todo ese eso tipo de asuntos Eso. hay que tomarlas en cuenta. Claro que sí, Exactamente. claro que sí. Sí, es una discusión muy interesante. Y regresando a lo que tú decías del periodismo, ese periodismo ahora es de sustancia, es de análisis de la información, como un análisis más sereno. Una cosa es el evento y otra cosa es luego el análisis. Claro. Por ejemplo, el caso de este presidente Trump, que todos los días tiene Twitter y tiene mucha actividad, eso genera después una revisión de gente que indica, bueno, este tweet que lanzó sobre una información que afectó a un determinado país, qué consecuencias puede tener. Entonces esa es la tarea de ese periodista más sereno, más versado. Ya no es el evento, sino la Exacto. consecuencia, ¿no? Es interesante. Sí. No, sin duda, y tiene mucho que hablar ese tema, ¿no? Porque en realidad es la diferencia entre el que manda un tuit y el periodista real, porque como bien mencionan ustedes, el que es un periodista de verdad tiene que hacer una investigación sobre Exacto. el tema que va a exponer. Claro. No pueden decir, oye, esta tal cosa, Exacto. o soltarlo así. No, él tiene que profundizar. Sí, en ese sentido, por ejemplo, nosotros le hemos dedicado, especialmente tú, Daira, más de 3-4 semanas al tema de lo que hoy es la ley La ley 4. 4 sobre el sistema penal acusatorio. Exacto. Hay un artículo en la revista, un artículo de fondo Claro. sobre Con sustancia. cuáles son las consecuencias de toda la ley, no solamente Exacto. la de la acción premiada. Premiadas. Y ayer leía un correo de Lucila que se refería a una reunión a la que ella asistió, Asistió. Exacto.
El colegio de abogados, tú seguramente tienes más información sobre eso, pero pues, sí, coméntalo, sí, Daira. en efecto, una reunión que se realizó en el Colegio de Abogados, donde se quería hacer el análisis con las personas que están practicando el sistema penal acusatorio para ver las cosas buenas y malas del sistema. Y en efecto, Lucila participó en esa reunión y nos mandó el listado de una gran cantidad de temas que se han estado viendo, que están afectando que de verdad el sistema acusatorio funcione como debe ser. Y uno de esos que siempre hace mención es lo que le llaman la cadena de custodia. Sí. Que si no se cumple con ese procedimiento, el proceso puede perderse, porque la información y las pruebas se recaban de una forma que no es la adecuada. También ponía en su informe la elaboración de unas carpetillas que al parecer es para evitar que hayan expedientes, pero siempre se hace se mantiene información en carpetillas para que las personas la vean. Parece que en algunos lugares hacen las carpetillas, en otros lugares no hacen las carpetillas. Y el tema de foliar las páginas es muy importante, sí, claro. La foliación del expediente, para tener la constancia de que tal documento está en el expediente, entró y en qué momento entró, ¿no? Y no puede haber una pérdida de documentos. Y yo considero que esta reunión, para que dé resultado, debe mantenerse, darse las recomendaciones que sean las necesarias para que dentro de un año no estemos en lo mismo y repitiendo las mismas fallas y viendo que el sistema puede fenecer por no verificar las fallas, porque esto tiene por que no tener, corregirlas. Exacto, esto tiene que tener modelos en otros países donde está en práctica el sistema, y tienen que tener la solución a los problemas que se nos han presentado. Y yo sé que para los funcionarios de la policía es un tema muy delicado, porque ellos se sienten un poco aprensivos el tener que, a pesar de que han tomado muchos cursos, pero me imagino que no todos han tomado los cursos, y cuando se enfrentan a una situación de que qué hago, si mantengo el documento, si detengo a la persona. Por ejemplo, en unos seminarios que dimos hace poco, la seguridad del banco nos decía que cuando pasaba algo, ellos metían a las personas en el cuartito frío y ahí lo hacían confesar. Entonces nosotros decimos, eso no se puede, porque eso es lo que trae como consecuencia que el caso se caiga, y si la persona de verdad cometió la falta, va a tener una excusa para poder defenderse después, y que el caso se cierre porque la información se recabó de una manera que no era la apropiada. Y es uno de los puntos que está en este artículo, porque se refiere al sistema penal acusatorio y los derechos humanos. Exactamente. La personalidad amarrada hasta que diga. Sí, uno dice que lo metemos en el cuartito frío hasta que canten, dice. Hasta que digan cómo fue la cosa. Y hay un tema que también queda como una asignatura pendiente, y se refiere al sistema penal inquisitivo, porque lo que ha sucedido es que se produjo una especie de diáspora de los que estaban en el inquisitivo y han migrado al acusatorio, pero el inquisitivo tiene que tener su trámite, y entonces está pasando la de Caín. Sí, eso es cierto. Y esperemos que ahora con esta reforma las cosas puedan mejorar. Ahí estaba escuchando que la procuradora había requerido a las personas que tenían información sobre algunos casos para que hablaran antes que el proceso pasara a la segunda fase de la audiencia, y fuera imposible entonces aplicarse este beneficio si se puede dar alguna información, porque como dice el artículo, no es en cualquier momento del proceso que la persona puede dar la información en compañía de su apoderado, sino que tiene un plazo establecido según la nueva ley. Bueno, hablando de ley, también está en este momento en discusión el proyecto de ley sobre el tema electoral, los llamados bloques, los 5 bloques. Exactamente. Y los diputados están con una cantidad de bloques en la cabeza. Bloques lo que sobra en la asamblea ahora mismo. Sí, definitivamente. Mientras se está aprobando en bloque, ahora entró el tema
de las donaciones, que la tramitación no era la adecuada y ahora el presidente de la tanto como que la Asamblea... tramitación, Daira, sino el beneficiario. Beneficiario final, el beneficiario final de los bloques. Así mismo Sí, es. entonces ahora han nombrado una comisión que va a verificar si ese procedimiento es el correcto o no. Pero la pregunta es... Pero no, es que dice que ellos no pueden investigar eso. Ese es ahí el tema de discusión. Hoy el fiscal de cuentas, Ajá, Guido Rodríguez, se ha adelantado y ya le ha solicitado al Contralor una auditoría. Entonces puede estar haciendo evaluación ni ese tipo de cosas, sino una auditoría, porque todos esos contratos de servicios y otros desembolsos pasaron por el servidor de la Contraloría, porque es la Contraloría la que refrenda y la que autoriza. O sea, mi manera de ver no es el momento para que esa comisión entre a revisar nada. No, porque es totalmente contraproducente y podría traer como consecuencia que se mueva información que tiene que estar ahí en espera que se inicie la investigación. O sea, ¿para qué? Exactamente, ¿para qué? Es que no puede ser juez y parte a la vez. Se supone que no van a investigar, sino que ellos van a revisar que esos procedimientos sean los adecuados para no volver a equivocarse. Pero, Daira, si pero tú en esa revisas, revisión, exactamente, precisa, por eso es que digo que no procede esa revisión y que si estoy haciéndolo bien o mal, tengo que esperar que me digan si lo hice bien o lo hice mal. Y si lo hiciste mal, entonces se apliquen las sanciones. Pero claro, ya ninguna comisión debe entrar a revisar en este momento nada. Ahora, por otro lado, desde el punto de vista de los llamados pesos y contrapesos y los contralores recíprocos, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia esos procesos. Ahora incluso hay una especie de duda sobre a quién le corresponde la investigación. Y es parte de lo que se representa el perfeccionamiento, pues, de los sistemas democráticos. Porque a la Asamblea le corresponde la investigación al Ejecutivo y a los magistrados de la Corte, la de los diputados. Entonces, y a los diputados, el órgano judicial. Sí. Tú me es un círculo, ¿no? Claro, bueno, pero es un triángulo. Sí, eso fue lo que pasó hace un par de meses atrás, que decían, bueno, pero es que se comentaba, ¿no? No, pero es que cómo va a investigar la Corte a los diputados, si los diputados después tienen que esa es la separación de los poderes de Montesquieu, y precisamente de ahí es que viene esa separación, una administrativa, la otra es legislativa, y como casualmente el tema de ayer me decía mi papá, y la otra es judicial, penal, de investigar los diputados a la Corte, pero los magistrados también investigan a los diputados. Entonces hay unos expedientes en la Asamblea de Magistrados. y ahora va a haber unos expedientes y también... Vamos a ver cómo hacemos el balance. Espero que no sea así, José David. No, bueno, es que esas son las situaciones y son pues las tareas que están pendientes. Ahora con este proyecto de ley del Tribunal Electoral también hay unos... que ese es otro problema, ¿no? Hay unos vicios que también hay que erradicar y son muchos temas que están en la palestra y hay que seguir. Exacto. Ahí entendí que el proyecto se va a seguir discutiendo la próxima semana. Sí, se está... Porque ayer no discutieron el proyecto de ley, terminaron una sesión que estaban viendo otro tema y ahí quedó el asunto. Había varias preguntas que había hecho la prensa y algunos diputados tenían que responder y no, como que no prendieron los celulares,
Entonces No, José Javier estaban muy ocupados investigando. Y ellos están con un call. Bueno, no, que tienen que estar un call solo diputados, ¿verdad? No les dé teletrabajo, porque si no, sería, imagínese usted, un par de diputados. Se le complica la cosa. Bueno, pero esperemos que retomen la discusión del proyecto de ley la próxima semana y estaremos pendientes y dándole seguimiento al mismo para compartir con nuestros oyentes el próximo viernes cómo avanza ¿Qué ha pasado? ese tema. Sí, porque de verdad ¿Y de tu comisión, Daira? Estamos en la línea de fuego, porque si no se aprueban a tiempo no se puede utilizar para las próximas elecciones, así es que tiene que ser, estamos en el límite. Bueno, Daira, ¿y cómo ha sido el retorno a clase? Tú que estás en esos sectores donde hay muchos estudiantes. Parece que en algunos lugares muy bien, las escuelas muy lindas, pintaditas, arregladas. En otros lugares hemos visto que pobres han tenido problemas, por ejemplo, la Escuela República de Venezuela, que iba a ir al colegio Don Bosco. El primer día de clase en Don Bosco los mandaban de vuelta porque dicen que no se había pagado el alquiler, y en otras escuelas no han podido iniciar, pero en términos generales parece que el inicio de clases va bien. Los educadores han recibido el pago puntual de sus, que eso es muy importante para que ellos puedan trasladarse a los distintos lugares. Sobre todo lo de difícil acceso que le llaman. También ha habido un accidente de unas niñas, pero bueno, esas son cosas que ocurren lastimosamente. Los primeros días de clase, 2 niñas en un río que iban cruzando y vino una cabeza. La cabeza sí, pero en términos generales esperemos que este año de verdad sea productivo para todos. El tema de las jornadas extendidas, que yo considero que de verdad es necesario para que los estudiantes aprovechen el tiempo y tengan más espacio en la escuela para desarrollar los temas que no pudieron desarrollar, porque sabemos que las escuelas privadas casi todas tienen un horario similar. Sí. Lleguen a su casa ya preparados y puedan descansar, y no estén en la casa viendo televisión, jugando. Ocioso. Exactamente, practiquen algún instrumento musical, practiquen otras artes que al salir a las 12 es muy difícil que un padre pueda trasladarlos luego a tomar un curso adicional, porque sabemos que en la realidad es imposible. Así es que esperemos que estas jornadas extendidas rindan el fruto deseado para concluir un año productivo para todos. Sí, pareciera que ese es el norte hasta ahora, y es interesante porque francamente lo que uno ha estado viendo año a año es en los colegios públicos donde se producen esas interrupciones y va quedando un rezago entre esos colegios y los colegios privados, y esa jornada extendida es un paso en la dirección correcta. Así que vamos a ver. Otro tema que tenemos aquí, mañana se va a presentar la ópera La Traviata qué bien. en el anfiteatro de la ACP en Miraflores. Yo sé que la señora Mariela, ya también Ana, han estado en la organización. En organización y promoción del evento. La promoción del evento, y esperamos pues que los asistentes... No, que yo no veo los boletos. O sea, José Javier dijo en un programa hace tiempo, hace un par de programas atrás, que iba a traer los boletos para los oyentes, pero no se preocupen, estimados oyentes, para la próxima, ya mañana está muy cerca, pero para la próxima vamos a traer los boletos. La próxima es el 25 de marzo, si no me equivoco. Claro, lo que ha pasado es que se agotaron casi todos los boletos. Pero en la próxima sí vamos a hacer una donación. Me comprometo que a partir de la próxima semana vamos a rifar unos boletos aquí a los oyentes. Claro. No digas ni para, porque pues viene la Junta de Control de Juegos. No, exactamente. Bueno, es obsequiar. Sí, vamos a compartir con nuestros oyentes unos boletitos para que vayan a... Esto es una asociación sin fines de lucro. Exactamente. Sí, la próxima es... Al contrario, es para compartir con todas las personas un poco de cultura. El 25 de marzo va a ser la próxima. La próxima, así que sí. ¿Cuál es la que viene? Indomeneo. Indomeneo, sí. Muy importante esa ópera.
Así que a los oyentes que nos acompañan mañana a la ópera, pueden ir a partir de las 11 de la mañana. Sí, deben ir temprano porque inicia puntual para que se acomoden. Sí, claro. Y también Hayan abrigados, ¿verdad? Sí, y también porque aquí hay un doble beneficio, porque pueden observar el paso de las naves, que es un espectáculo, Ahí en las y esclusas. tener un almuerzo liviano antes de la ópera ahí. Y bueno, todo eso forma parte de un sábado especial que uno un sábado cultural, regala, un sábado claro. cultural. Exactamente. Bueno, sí, uno se consiente ese día, ¿no? Sí, Tienes razón. Ayer leía un artículo de un abogado sobre la oportunidad de turismo en las áreas del canal. Ajá. Y lo hacía muy extensivo, cosas que ni siquiera había pensado yo que se pudieran desarrollar como ofertas turísticas adicionales, senderismo, actividad. Esquí en los lagos, yo creo Sí, que también todo la eso, gente todo lo eso practica. podría hacerlo, sí. De hecho, ayer salió que Panamá aparece en la lista de que uno de los mejores lugares para envejecer. Bueno, Ah, sí, sí. por Creo eso. que está de primer lugar, si no me Por- equivoco la información. Sí, sí, hay muchas personas que envejecen y que están muy bien. Así Ajá. que, Para envejecer bien, debe ser. Exactamente. Así Envejecer mismo. bien, sí, puede ir a un No puede carnaval, envejecer, pero- puede ir a bailar congo. Ahora, Saber muchas cosas. Todo. y beneficiarse por el 55. Ah, por no, por el los 25. beneficios, los Y beneficios de la también tercera pueden edad. ver los partidos de la selección de Panamá el próximo 24 de marzo. Sí, Pero antes de eso pueden seguir viendo el campeonato nacional de béisbol mayor, ¿verdad, Ah, Roberto? bueno, sí, Aunque sí. Roberto va a Herrera y yo voy a Chiriquí, por supuesto, pero no importa, Roberto. Pero todavía estamos al inicio, así es que. no, pero vamos bien, Chiriquí, vamos bien, y ¿ah? metro. No, de metro está, no te mentiras, metro también está bien. Está bien, ha ganado varios partidos. Así es que bueno, nos vemos el próximo viernes. Gracias por escucharnos, José Javier, Giovanna, gracias. Gracias a todos los radioescuchas y a los que nos ven en YouTube también, ¿no? Así mismo es, bueno, hasta luego, nos vemos el próximo Y a la viernes. abuelita de Yestrio. Buen fin de Ah, semana. la abuelita ella, sí. La abuelita ya me está viendo, qué Sí, bien, ¿ah? Ella me está escuchando y en la tarde va a estar viendo en YouTube. Está moderna la abuela. Bueno, nos vemos. Chao, Hasta luego. chao.